¿Esperemos un poquito más? Me parece que podemos ir arrancando, ¿no? Así no nos retrasamos. Bueno, bárbaro. Bueno, a todos les doy las gracias por estar aquí. Seguramente vamos a tener una excelente jornada de altísima calidad. Tenemos dos speakers, más que nada dos coordinadores hoy, no son speakers, de España, que forman parte del grupo de mielodisplasia español, tanto al doctor David Valcárcel como a la doctora María Díaz Campelo, vicepresidente y presidente del Grupo Español. A partir de esta reunión vamos a seguramente invitarlos a otras jornadas y a tener trabajos de colaboración como estuvimos charlando previamente. Esta es una jornada donde la palabra integración de países latinoamericanos está más que a la vista, y la idea es que ahora tengamos la integración iberoamericana. Ojalá esto sea fuerte y que dure en el tiempo y que podamos hacer muchos trabajos juntos. Antes de arrancar, me gustaría agradecer al laboratorio AVI porque realmente nos ha dado un gran apoyo para esta actividad académica, y les comento que la actividad del día de hoy son la presentación de 6 casos clínicos que fueron elegidos, 6 países diferentes, y tratando de abarcar los distintos aspectos de los síndromes mielodisplásicos totalmente diferentes unos de otros, como ustedes van a ver. Bueno, yo voy a presentar entonces a Sofía Grillet, que es profesora agregada de la Cátedra de Hematología de la Universidad del Uruguay. Y antes que nada, también voy a contarles a nuestros dos coordinadores. Vamos a ver. La doctora María Díaz Campelo es responsable de los síndromes mielodisplásicos del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Salamanca y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, IPSAL. Bienvenido y gracias por aceptar esta propuesta, María. Y al doctor David Valcárcel, que estudió en medicina en Valencia, hizo la residencia en el Hospital Sant Pau de Barcelona, junto al equipo del doctor Sierra, muy conocido entre nosotros. Ejerció como médico adjunto hasta el año 2010 allí, y es actualmente jefe de la sección y director del programa de terapia celular del Hospital Universitario Vall d'Hebron, vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es profesor asociado. Coordina la unidad de investigación en patología mieloide, que tiene proyectos de investigación principalmente en síndromes mielodisplásicos y también en trasplante y leucemia aguda. Y es parte de la unidad de hematopoiesis clonal, neoplasias asociadas a mutaciones somáticas germinales, y es el actual vicepresidente del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos. Bienvenido nuevamente, David. Un gusto tenerte entre nosotros. Y ahora sí le doy la palabra a Sofía para que entre los tres puedan coordinar entonces esta jornada. Gracias a todos. Y una cosa. Por favor, quédense para el final, que tenemos la foto de cierre para rubricar un poquito esta reunión. Muy bien. Sofía. Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Agrego lo que dice Marcelo, que los participantes se pueden enviar un mail a la Secretaría del GLAM con sus datos para poder registrarlos. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a presentar a Biel Quintero, que es internista y hematólogo de Panamá. Trabaja en el complejo hospitalario de Arnulfo Arias de Madrid, en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá. Así que doctor, si quiere, puede compartir pantalla y presentarnos un caso clínico. Y las preguntas que tengan las van haciendo por el chat o comentarios y los vamos compartiendo entre todos. Bueno, buenas tardes desde Panamá. Aquí ya son las 12:10 mediodía. Yo soy el doctor Abdiel Quintero, como presentaron, y bueno, en la imagen solamente para tener referencia a lo que es la ciudad de Panamá, la vista de la costa, ¿verdad? Un país bañado por los dos mares,
Y por otra parte, al lado la foto de la institución donde yo laboro, que es el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, que constituye lo que es el hospital de tercer nivel y el de referencia de mi país, del país de Panamá. Y el país y el paciente que les voy a presentar el día de hoy básicamente es una experiencia que tuvimos en nuestra institución con el uso de azacitidina. Para describir el caso, se trataba de una paciente femenina de 54 años de edad, conocida previamente con el antecedente de diabetes mellitus y tratada en su momento con insulina, ¿verdad? Durante el curso de su evolución de su enfermedad de diabetes presentó una úlcera, ¿verdad? Con una complicación de su enfermedad que ameritó en el pie izquierdo un manejo, un seguimiento por parte de clínica de heridas, ¿verdad? Que eran los que se encargaban de darle lo que era la curación de la misma. Negaba alergias y el motivo por el cual fue evaluada por el servicio de hematología, como vamos a ver, es porque durante estas precisamente las curaciones que se realizaban a la úlcera del pie, presentó o empezó a presentar lo que era un sangrado profuso, ¿verdad?, de la misma. Inicialmente fue evaluada, ¿verdad?, por un médico general, que fue el que hizo la referencia de hematología por la presencia de esta alteración de sangrado. Muy bien. En la parte del hemograma que se le realizó precisamente antes de ser evaluada por un hematólogo, ¿verdad? Contamos con un hemograma que presentaba leucocitos en 9000 con una distribución normal, una hemoglobina presente en 9.93, como vamos a ver, con características de ser normocítica, normocrómica, homogénea, perdón, y sí presentaba plaquetas en 40.000. Esto fue lo que alertó al médico general, que fue el que refirió el paciente al servicio de hematología. Lastimosamente, durante este hemograma no se describe que se le haya realizado un frotis de sangre periférica al paciente. Al ser evaluado el servicio de hematología, se completa otra serie de estudios. Al hemograma que estábamos observando, se le realizó también un estudio de la química sérica, donde no se evidencian alteraciones tanto de la función renal como de la función hepática, y se le realizó de igual manera cinética de hierro debido a la presencia de la anemia. En esto, como podemos ver, ninguna alteración mayor, tampoco presentó alteraciones en los niveles de vitamina B12, tampoco los niveles de ácido fólico. Los niveles de eritropoyetina se encontraban en ese momento en 11. Se le completa también todo lo que era el perfil serológico por parte de pruebas de VIH que salieron negativas y la serología de hepatitis B y C que se hace de manera rutinaria dentro del abordaje, donde también observamos que no mostraba ningún tipo de alteración. Debido a la presencia de la visitopenia y en el abordaje por parte de hematología, se le realiza en ese momento lo que es el aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea que se realizó sí mostraba, por lo menos en la descripción del extendido, lo que vamos a ver, datos de mielodisplasia. Lo que recuperan o lo que se recupera de ese estudio, ¿verdad? Fue datos displásicos tanto a nivel de la serie roja como a nivel de la serie blanca. Sí se describía también alteraciones con respecto al tamaño de los megakarocitos, como vamos a ver, lo describían de pequeño tamaño. No hay una descripción mayor detallada sobre ese estudio en ese momento, pero sí correlacionaban con los datos que se evidenciaron también en la biopsia ósea, que es la que podemos ver en el otro lado, donde describen nuevamente la presencia de alteraciones o datos displásicos, sobre todo a nivel de la línea megacariocítica. Describen una granulopoiesis que estaba a nivel, lograba maduración terminal, y la serie roja sí describen solamente hiperplásica, sin embargo, no reportaron en esa biopsia la presencia de ningún tipo de dato displásico a nivel de la serie roja. La celularidad de la médula ósea en ese momento se encontraba discretamente elevada. Se le realizó de igual manera un estudio citogenético, generalmente por abordaje inicial. Nosotros realizamos el cariotipo, ¿verdad? Que se describe como normal, una paciente 46XX. No tenemos otro estudio citogenético en el momento de realizarse ese estudio. En nuestra institución quizás carecemos un poco, me imagino que igual como el resto de los países latinoamericanos, de poder tener acceso a muchos estudios citogenéticos adicionales. Y bueno, aquí en esta gráfica, en esta diapositiva, solamente para recordar lo que es la característica y el diagnóstico del síndrome mielodisplásico que fue revisado ya en las publicaciones que se hicieron de la Organización Mundial de la Salud, donde se describe perfectamente lo que es la patología clonal de las células madres hematopoyéticas, con la característica basal de la citopenia, ¿verdad?, que presentaba nuestra paciente, de visitopenia asociado a los datos de displasia, sea de una o de varias líneas, de 10% en adelante, aunque no se reporta en la biopsia ni tampoco
en el extendido del aspirado del porcentaje, sabemos que habían datos displásicos. La hematopoiesis ineficaz, las alteraciones genéticas recurrentes, que quizás es algo que adolecemos mucho para poder lograr, por lo menos en mi país, poder evidenciar las alteraciones citogenéticas que podían presentarse concomitantemente, y también, como sabemos claramente, la tendencia o la posibilidad del desarrollo de una leucemia aguda posterior en la evolución del paciente. Solamente para recordar características que todos sabemos, ¿verdad? Lo que son los datos de hematopoiesis, digeritropoiesis, perdón, las alteraciones de displasia que se pueden presentar en la serie blanca, la displasia que se puede presentar en la línea megacariocítica, y como todos sabemos, que se puede evidenciar tanto a nivel nuclear o a nivel citoplasmático en el glóbulo rojo, en la línea roja, y también otras alteraciones concomitantes, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y la parte de los estudios citogenéticos, que quizás cobra un poco más de importancia, y quizás esta parte sí adolecía del estudio de la paciente inicialmente, porque no teníamos acceso, el cariotipo se reportaba normal. Como sabemos, el 40% de los pacientes con síndrome displásico puede presentar características citogenéticas normal. Sin embargo, no podíamos hacer o no teníamos a nuestro acceso poder realizar algún otro tipo de estudio citogenético de manera o de evidenciar alguna alteración balanceada o no balanceada, que como bien se describe son alteraciones o características propias de estos síndromes. Y finalmente las mutaciones o las mutaciones genéticas, ¿verdad? Los genes mutados que tampoco podemos o no tuvimos acceso en su momento, actualmente tampoco se nos hace difícil poder evidenciar, también se describen dentro de estas entidades, ¿no? Es un listado que ya fue revisado por la Organización Mundial de la Salud en el 2017. Finalmente, nuestro caso clínico se basa en una paciente que al momento de ser evaluada por el servicio de hematología se evidenciaba la presencia de la visitopenia, evidentemente en este momento sin una dependencia transfusional clara, debido a que la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, una anemia asintomática, solamente con la presencia de la trombocitopenia, con un sangrado que se logró controlar en 40.000 las plaquetas en ese momento, un cariotipo, cariotipo normal, como les comenté, 40% de los pacientes con síndrome plástico lo van a tener, y en los estudios que teníamos en ese momento no se pudo determinar la presencia de clonas HPN, y la médula ósea no era hipocelular. Como bien sabemos todo esto, sí es importante más que nada en el abordaje del tratamiento inicial, ya que la presencia de la clona HPN, una médula ósea hipocelular, un paciente menor de 60 años, ¿verdad? Y la presencia de alteraciones de STAT3 nos podían apoyar en este contexto, quizás considerar algún tratamiento de terapia inmunosupresora, que no es el caso de nuestra paciente. La paciente al final, con toda la evaluación completa, le pudimos calcular un índice pronóstico categorizado en intermedio 1 o revisado de intermedio, motivo por el cual en el contexto de una visitopenia con un síndrome displásico de displasia unilínea, por lo que reportó la biopsia, pero en verdad con datos de multilínea displásica, se le realizó finalmente el tratamiento con azacitidina. Hasta este momento, como recordamos, es una paciente que se encontraba con una anemia sin un síndrome anémico marcado. Y esta es la evolución de nuestra paciente. En el hemograma que podemos ver a la mano izquierda, ya es una paciente que después de 2 ciclos de azacitidina mostraba ya algo de elevación de la cifra plaquetaria, de 40.000, que era lo que se reportaba inicialmente. La paciente pudo subir hasta 89.000 de plaquetas y la hemoglobina se mantuvo en niveles de 10.8. Y después, posteriormente, se le hace nuevamente el abordaje al ciclo 4, donde ya vemos una hemoglobina en 11 y las plaquetas ya en cifras normales de 209.000. Recordando siempre la importancia de en qué momento hacer la evaluación del paciente con azacitidina después de que hayamos iniciado, ¿verdad?, su manejo. La respuesta no lo vamos a esperar inicialmente con el primer ciclo. Tendríamos hasta un cuarto y sexto ciclo. En algunos contextos se consideraría esperar para poder determinar la respuesta o no al tratamiento con azacitidina, que es como vemos el caso de la paciente. Y en esta gráfica, solamente para evidenciar lo que es la tendencia y el comportamiento de la hemoglobina del momento en que se le hizo el diagnóstico, ¿verdad?, que se encontraba en niveles de más o menos 10, que fue el momento después de iniciar el tratamiento del ciclo de quimioterapia con azacitidina, logró mantenerse el tratamiento por un tiempo prolongado con respuestas favorables en el caso de la paciente, manteniéndose con independencia transfusional, incluso llegando a niveles de 11 ocasionalmente. El conteo de las plaquetas, la cifra plaquetaria, el comportamiento también fue aceptable y bastante bueno, excepto hacia el mes de enero del 2015,
que podemos ver una tendencia a la disminución. Y la causa de esto es que a pesar de que tratamos de mantener un tratamiento continuo con el tratamiento de 5-azacitidina, lastimosamente por periodos de tiempo la paciente no pudo recibirlo porque había ausencia y no tenía acceso al medicamento porque no teníamos en la institución. Eso fue lo que motivó generalmente una disminución de la cifra plaquetaria posterior y como nuevamente al poder realizarle el tratamiento, al reincorporarle nuevamente la acetilina, logramos mejoría de la cifra plaquetaria. Como pueden ver en la gráfica, sí llama la atención la tendencia a la disminución de la cifra de las mismas a pesar del tratamiento y del manejo a partir del mes de noviembre del año 2015. Y esto, la causa de lo mismo fue abordada por parte del servicio de nosotros de hematología, donde vemos que hacia enero del año 2016, la paciente ahora presenta nuevamente una trombocitopenia severa, marcada de 13.000 plaquetas, asociada a anemia de 9.4. En este contexto, la paciente se presenta al cuarto de urgencia con aumento de volumen del perímetro abdominal, datos de edema bilateral de ambos miembros inferiores, ¿verdad? Y datos clínicos de la presencia de ascitis. Ante el cuadro clínico y la historia de síndrome displásico, ¿verdad? Y el tiempo ya prolongado con 5-azacitidina, lo que se quería descartar es la posible presencia de una transformación a una leucemia aguda. En la imagen quizás no se ve muy clara, lo que quería evidenciar más que nada era que no había un aumento marcado de blastos, y esto porque es lo que se quería descartar. Sin embargo, ¿verdad? La presencia de datos displásicos sí se evidenció, tanto de las tres líneas, una displasia trilineal, pero con presencia de blastos hasta este nivel conservado, o sea, no había un aumento del porcentaje de blastos en la paciente. Incluso la citometría de flujo evidenciaba solamente un 1% de blastos. Por la parte hematológica, la paciente se encontraba aparentemente controlada. Finalmente, esta paciente había ya completado 23 ciclos de azacitidina y, como los menciono, no pudo haber sido completados de manera continua o regular, más que nada porque hubo momentos donde la institución carecía del medicamento, apoyada en ocasiones por el uso de eritropoyetina. Sin embargo, al final, el diagnóstico por el cual se estaba presentando la visitopenia no era una causa hematológica per se, sino era otro compromiso que estaba presentando la paciente. En este caso, el desarrollo de una hepatopatía crónica, motivo por el cual fue evaluada y hospitalizada a cargo del servicio de gastroenterología, que es el que le daba seguimiento al caso a la paciente. Sin embargo, a pesar de todo, la paciente fallece por complicaciones hepáticas sin que se hubiese presentado alguna alteración, o por lo menos hasta este momento, hasta el final de su vida, por la parte de la azacitidina, a pesar de haber completado 23 ciclos, la respuesta hematológica siempre fue favorable. O sea que las complicaciones lastimosamente se dieron por otra patología. Este es el caso que comento desde acá de Panamá y nuestra experiencia de, a pesar de un uso prolongado de azacitidina, una respuesta favorable en una paciente con un bajo riesgo. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Un par de preguntas. Muchísimas gracias, Ariel, por el caso súper interesante y complejo, como van a ser todos los de la tarde, me parece. En el momento del diagnóstico no había ningún dato de la hepatopatía, por intentar entender esta evolución que hace al final tan súbita y aparentemente no relacionada con el problema hematológico. Digo porque hay casos de todo tipo, pero es una paciente quizá de una edad inferior a lo que esperaríamos, con un cariotipo normal, por lo tanto no vemos una... No se puede mostrar. Entiendo las limitaciones de la demostración de la clonalidad, pero con el cariotipo normal no vemos una demostración de clonalidad. El porcentaje de blastos tan bajo en todo momento también es un poco disonante con la trombocitopenia tan severa que presenta, y en ese sentido, por eso, no sé si teníais algún dato que sugiriera algún tipo de hepatopatía crónica que pudiese justificar esta citopenia, y luego la sorprendente respuesta con azacitidina, que no sabría explicarla fuera de un contexto hematológico, pero bueno, hemos visto otros casos así un poco extraños. Ok, era llamativo, evidentemente, el abordaje inicial de la paciente con un antecedente de diabetes mellitus
ella sí fue abordada por la parte hematológica hasta donde se tiene documentado en este momento, ¿verdad? Porque son datos anteriores de la paciente, no tenía ninguna alteración de las pruebas de función hepática o algo que orientara a la presencia de una hepatopatía de base. Incluso por lo que documentaron en el expediente inicialmente, hábito tóxico, quizás por el consumo de alcohol, pero no era algo que ella refería tan marcado. Fuera de eso, ya no refería a ningún otro tipo de antecedente de hepatopatía y tampoco fue inicial de la parte hematológica. Durante el seguimiento, tampoco se documentó que hubiese algo que orientara. Incluso la manera inicial en la que se presentó el cuadro clínico de ascitis y el cuadro de edema generalizado de la paciente, consideraron que quizás no estaba en relación directamente con una causa hepática, pensaron en un síndrome nefrótico como una manifestación explicando la alteración. Sin embargo, el cuadro clínico al final lo que se presentó era una paciente que no presentaba ningún dato de pérdida marcada de proteínas a nivel de la orina, la parte renal estaba normal, simplemente la alteración de la parte de la función hepática. Sí ya era llamativo, y es que quizás esa parte no pude complementar mucho, más que nada porque el abordaje de la parte o de las funciones o las alteraciones hepáticas no fue algo que pudimos evidenciar nosotros, porque se evidenció fue en otra institución y el seguimiento se le hizo en esa parte. O sea, nosotros simplemente, a pesar de todo, porque sí vimos la parte de la hematológica por el descenso de las plaquetas por la consulta, y en ese momento lo que se hizo la evaluación fue para descartar una transformación leucémica. Evidentemente, después de una paciente tanto tiempo con azacitidina, con el temor de una pérdida de respuesta y una progresión a la leucemia, se le hizo el abordaje para descartar una leucemia aguda, que como podemos ver, en verdad esa parte se descartó. Al final el manejo más que nada se dio fue por el parte de otro servicio, y la continuidad del tratamiento en esa parte quizás se perdió. Tampoco sabemos si a la paciente lastimosamente se le hizo algún tipo de autopsia o se le hizo algo para saber por qué motivo estas alteraciones hepáticas se comprometieron de una manera tan marcada y de una manera tan severa, llevando finalmente a la muerte de la paciente. Lastimosamente, adolecemos de saber cómo fue la continuidad de ese tratamiento allá. Y tampoco sospechasteis, que era mi segunda pregunta, que esto fuese toxicidad relacionada con el tratamiento. Es decir, el resto de ciclos hasta el evento final, ella toleró bien el tratamiento sin ningún problema, porque hay algunos casos descritos de toxicidad hepática con tratamientos hipometilantes, pero suelen ser, es decir, no, al menos en mi experiencia, no suelen ocurrir de forma tan tardía. Bueno, el caso, la paciente no fue directamente llevada por mí, fue llevada por otro colega del servicio, pero comentando con el colega, en verdad, no se presentó ningún dato de toxicidad. Incluso la señora llegaba cada vez a sus consultas y era una paciente que era totalmente normal, funcional, y hasta ese momento toda la azacitidina fue de la mejor manera llevada, fue de la mejor manera llevada, de la mejor manera tolerada. Por eso es que en verdad nos percatamos de que la condición había cambiado, porque cuando le tocaba o le correspondía un ciclo de tratamiento, la paciente faltó al tratamiento. O sea que después de haber faltado un ciclo y después consultarle por el segundo, ahí fue donde nos dimos cuenta que había pasado algo más, ¿no? Lastimosamente, no pudimos darnos cuenta o pudimos evidenciar algo más, pero hasta el momento final, el último ciclo que se estuvo considerando, ya sea el mes de noviembre, ella estuvo recibiendo tratamiento de manera continua y sin ningún problema de interrupción. Evidentemente, Gracias. ya con los datos de las alteraciones hepáticas tuvimos que limitar momentáneamente el tratamiento, más que nada para evaluar todo lo que es la parte, ¿no?, de gastroenterología con la parte del hígado, pero la hepatopatía que estaba presentando. Pero hasta ese momento, en verdad, todos los ciclos que completó del tratamiento con azacitidina fueron muy bien llevados y sin ningún grado de toxicidad que hubiera contraindicado el tratamiento. Hola, buenas tardes, soy Grace Sanse. Me gustaría hacer un comentario. Sí, Hola. adelante. Hola, felicidades, doctor, por la presentación. Me parece muy importante resaltar en este cuadro mielodisplásico de bajo riesgo, pues que haya hecho una complicación hepática, ¿no?, crónica con un desenlace fatal. Me parece importante resaltar la historia transfusional que ha tenido la paciente, que si bien no estoy mal, es bastante poca, ¿no?, porque las complicaciones de este tipo podemos verlas en mielodisplásicos con altos requerimientos transfusionales, si ha tenido controles de ferritina, si es así. Y resaltar que en nuestro medio, pues, hacer necropsias
regladas en los pacientes sería muy útil y lamentablemente no contamos con esto, ¿no? Nos quedamos con muchas dudas y esto sería muy, muy importante en pacientes hematológicos en tratamiento activo que, bueno, hacen una complicación así extraña. Gracias. Acá tenemos algunas preguntas en el chat. La doctora Carolina Bailey pregunta si tienen en Panamá autorizada la azacitidina en pacientes sin requerimiento transfusional ni tratamiento de primera línea. No sé cuáles son las autorizaciones. Sería un poco también la aproximación en España. Nosotros probablemente hubiéramos intentado eritropoyetina o a lo mejor análogos de trombopoyetina para las dos citopenias. No sé si lo pueden utilizar. Casualmente en ese momento, y bueno, por lo menos los análogos de trombopoyetina es algo para nosotros de acceso reciente. Incluso todavía para nosotros era bastante limitado. Esta paciente, evidentemente el año que le estoy comentando es 2015, finales del inicio del 2016, nosotros adolecíamos de análogos de trombopoyetina. Es por eso que el manejo, básicamente en ese contexto, lo que teníamos era soporte transfusional, el uso de eritropoyetina para el manejo de la anemia, y para pacientes que podían utilizar, que requerían algún tipo de manejo de bajo riesgo, lo que teníamos en ese momento era azacitidina solamente. Incluso nosotros adolecemos de citabina, solamente tenemos como hipometilantes azacitidina. ¿Y no se plantearon el trasplante alogénico en esta paciente tan joven en respuesta hematológica? Eso es lo que iba a mencionar. Incluso desde el inicio del abordaje, debido a que la paciente era una paciente joven, a pesar de que el riesgo era bajo riesgo, evidentemente, por la edad y por darle mejor calidad de vida, a pesar de que el riesgo evidentemente está claro en esto, pero en verdad la calidad de vida era lo que queríamos mejorar. Sí queríamos dar un tratamiento que pudiéramos modificar como tal historia natural de la enfermedad, y nuestra idea era ofrecer trasplante a la paciente. Sin embargo, debido a que ella vio que la evolución fue muy favorable con el tratamiento con azacitidina y que no hubo mayores complicaciones durante el mismo, ella estaba reacia, no aceptó hacerse algún trasplante. Y se lo pidió, evidentemente en ese momento, nosotros no carecemos también de trasplante halogénico de pacientes, pero le habíamos ofertado algún trasplante en ese momento para poder hacerla, por lo menos la parte del estudio, pero la paciente sí fue reacia y no decidió no continuar con el trasplante y mantenerse con el tratamiento de 5-azacitidina. Bueno, muchas gracias. Creo que por razones de tiempo tenemos que pasar al otro caso, no sé si les parece. Bueno, entonces voy a presentar a la doctora Agustina Pelusini. Ella es hematóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires y forma parte de la coordinación de internación de oncomatología, de la sección de hematología de dicho hospital. Buenas tardes, Agustina. Podés compartir pantalla y presentar tu caso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Sofía, y a todos por la invitación. Y ahí empezamos. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, sí. Bien. Bueno, este es el caso de una paciente con un síndrome mielodisplásico con una mutación SF3B1 y sin seroblastos. Vamos a ir viendo esto a lo largo. Es una paciente que en febrero del 2019 se presentó por astenia, como antecedentes de hipertensión arterial y un cáncer de mama, pero que solo había requerido tratamiento quirúrgico y se encontraba libre de enfermedad, sin antecedentes de exposición a tóxicos ni medicación habitual y con un excelente performance status. En ese momento en el laboratorio presentaba una anemia macrocítica con buen recuento de leucocitarios y una fórmula normal, tenía plaquetas normales y tanto la función hepática como riñón estaba todo bien. Tenía un dosaje de eritropoyetina de 103 sin ningún tratamiento previo y una ferritina de 380. A esta paciente se le realizó una punción de médula ósea. Lo que encontramos en el medulograma fue una celularidad normal, pero con una eritropoyesis aumentada con marcada displasia. La granulopoyesis también tenía displasia en un grado leve y la megacaripoyesis era normal también con cambios displásicos. El PERLS en ese momento fue negativo para sideroblastos. En la citometría de flujo no había aberrancias fenotípicas, no se encontraron blastos, y en la anatomía patológica una médula ósea hipercelular con 95% de celularidad, una relación mieloeritroide 10:1, con marcados cambios displásicos y sin blastos. El citogenético en ese momento normal.
Así que con diagnóstico de síndrome mielodisplásico con un IPCR R de bajo riesgo, es que decidimos en primera instancia iniciar eritropoyetina. Al momento del inicio la paciente tenía 8 de hemoglobina, así que empezamos inicialmente con 30.000 unidades, que mantuvo durante 6 semanas sin respuestas, aumentó la dosis a 60.000 unidades, tampoco viendo respuestas con esto, en mayo seguía teniendo 8 de hemoglobina. En ese momento se le ofreció a la paciente otro tipo de tratamiento. En esas opciones se le ofreció hipometilantes o lenalidomida. La paciente no quería hacer consultas presenciales en ese momento tan seguido, así que optamos por lenalidomida y continuar con la eritropoyetina, pero 6 semanas después la paciente profundizó la citopenia sin mejoría posterior. Así que planteamos hacia agosto iniciar con azacitidina 5 días. Un poco acá mostrando en este gráfico la respuesta, la paciente había iniciado con 7 de hemoglobina, obteniendo una respuesta, manejando valores en los meses siguientes de entre 9 y 10 de hemoglobina como un valor máximo en diciembre. Se le hizo entonces una punción de médula ósea control hacia febrero del 2020, donde continuaba con una celularidad aumentada, la displasia ya conocida, sin aumento de blastos, y una mejoría en la relación mieloeritroide siendo de 2:1, pero otra vez repetimos un PERS y tampoco tenía sideroblastos. No había blastos por citometría de flujo y su citogenético era normal. En ese momento nos planteamos hacer un NGS que se pudo realizar por un protocolo que está activo ahora en el hospital. Enviamos la muestra en ese momento y continuamos en ese momento con una dosis más reducida de azacitidina para ver si con esto obteníamos mejor respuestas. La paciente siguió manejando en los meses siguientes una hemoglobina alrededor entre 9 y 10, que es con lo que se mantiene hasta ahora, y en el transcurso de este tiempo obtuvimos finalmente el resultado del NGS, en el cual se vieron 3 variantes de mutaciones, con una frecuencia alélica similar del 40% en SB3 beta 1 y 2 en TET2. En la actualidad la paciente sigue con el hipometilante por 3 días, y un poco acá las preguntas que nosotros nos hacemos es el valor de la mutación sin tener sideroblastos, si en esta paciente cambiarían la terapéutica. Nosotros no tenemos en la actualidad el luspatercept disponible, pero bueno, pensar si en cuanto esté disponible, si lo podríamos agregar a la terapia que está recibiendo o cómo la seguirían a largo plazo. Muchas gracias, Agustina. No sé si quieren hacer preguntas o algún comentario. ¿La paciente no recibe transfusiones? ¿Estás con esa cifra independiente de transfusión? Está independiente de transfusión, ahí no lo dije, la transfundimos únicamente cuando empezó a recibir la lenalidomida, que se profundizó la anemia, 2 veces durante las primeras 6 semanas, y ahí hicimos el cambio de la medicación y hasta el momento no requirió más transfusiones. Maneja esa hemoglobina alrededor de 9 y 10 ahora, con la dosis ajustada. La mutación SF3 beta 1, no me he quedado con el tipo de mutación, si era el más habitualmente encontrado. No sé si Carolina igual puede hacer algún comentario, pero... Es El hotspot. Sí, es 622D, con una frecuencia alélica del 40%. Y ahora tampoco tiene sideroblastos en anillo. No. Es raro, yo no he tenido ningún caso con esa situación. Es complicado, yo también lo creo que es difícil porque tiene una VAF muy significativa, porque una VAF del 40% significa que la práctica totalidad de la celularidad que tiene
la paciente presenta esta mutación, coincide además aproximadamente con la mutación que tiene en TET2 en cuanto a BAF, entonces me sorprende la ausencia, o sea, la concordancia de la mutación SF3 beta 1 y los hidroxados amarillos no es del 95%, pero es cierto que sobre todo cuando hay tanta mutación sería lógico encontrar presencia de sideroblastos, ¿no? Entonces me planteo si este caso, la mutación es suficiente como para considerarla en mielodisplasia. Yo seguramente intentaría verificar este hallazgo con algún otro método diagnóstico, porque NGS es una técnica muy consistente, pero bueno, no está exenta de problemas y todos sabemos que es francamente difícil evaluar muchas veces los resultados. No soy experto en biología molecular, pero me sorprende la disparidad y probablemente intentaría confirmar esto. Bien. Sí, al ser también como la misma frecuencia alélica de las otras mutaciones, eso también quizás nos hace pensar que realmente ese es el clon patológico, ¿no? Entonces también... Perfecto. ¿Algún otro comentario o pregunta? En cuanto al tratamiento, no sé qué les parece. Ha hecho una respuesta eritroide, pues lo ideal yo creo que es mantener si tiene esa respuesta. Y el problema de utilizar el luspatercept en este contexto es que no cumpliría ningún criterio, porque no tiene sideroblastos, aunque tenga la mutación, y posazacitidina no hay ninguna experiencia de su utilidad, no es dependiente de transfusión, es decir, aquí nosotros en Europa sería imposible de utilizar ese fármaco. Es un fármaco que es muy interesante por su perfil y probablemente pudiera combinarse con muchas otras drogas, como por ejemplo azacitidina, pero yo creo que no hay datos para poder recomendar su utilización en esa paciente. Bien, muchas gracias. Yo en ese sentido estoy de acuerdo, creo que continuaría con el tratamiento que le ha dado cierta respuesta y totalmente de acuerdo con María en las dificultades que tendríamos para conseguir el fármaco sin tener la indicación que está ahora mismo aprobada en Europa. Bueno, perfecto, muchas gracias. Y entonces, seguimos. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, dale. Estamos para todos lados. No, con respecto a la mutación yo no la hice, pero sí se podría confirmar si quieren hacer una secuenciación como para confirmar el dato discordante por Sanger, que es lo que dice David. Eso se podría hacer, eso es sencillo. Y lo otro, a nivel docencia, que la disminución de la dosis de azacitidina era algo que recomendaba el doctor García Manero. No sé si eso es algo que ustedes también en España suelen hacer ante la eventual pérdida de respuesta de azacitidina. A ver, yo creo que la reducción de la dosis en general es una opción. Sobre todo yo creo que en pacientes que han recibido muchos ciclos de tratamiento en los que se puede juntar cierta toxicidad hematológica de la droga con el posible efecto beneficioso que tenga. ¿No? Creo recordar que este no es el caso todavía de esta paciente, que no se puede considerar una larga respondedora y por tanto creo que más que un problema de toxicidad quizás sean otras alteraciones. Nosotros en España lo que sí que, utilizamos muy poco en primera línea el hipometilante y en segunda, cuando lo recomendamos, normalmente elegimos esquemas de 5 días también de inicio. No solemos ir a 7 días, por lo que os comenta David de la toxicidad, para ver si solo con esas dosis más bajas mejora la citopenia.
Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces ahora sí pasamos al tercer caso, que lo va a presentar la doctora Grace Tescari. Ella es médico especialista en hematología de Venezuela. Actualmente trabaja en Perú como médico adjunto de la Unidad de Oncología Molecular Peruana. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Hematología y de la Sociedad de Hematología de Perú. Así que adelante, Grace, para presentarnos tu caso clínico. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Vale. Oh, ya voy a tratar de... Oh, perdón. A lo que me salí hace rato en la prueba, se salió. ¿Se puede ver? Oh, no. No lo agarra. Sí, se ve el final, pero No sé por qué no se ve. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, gracias por la presentación. Bien, el caso que les voy a presentar es un caso de una leucemia mielomonocítica crónica. Es un caso clínico que me pidieron una segunda opinión médica y pues quise presentarlo acá para darles una mejor orientación. Es un caso que pues tengo el consentimiento aprobado del médico tratante y de los familiares de la paciente. Bien, el caso es de una paciente femenina de 89 años de edad con un grupo sanguíneo positivo. Como antecedentes de importancia patológicos es hipertensa, compensada actualmente, presenta hipotiroidismo y progresivamente ha presentado retinopatías, lo cual en el 2018 presentó pérdida de la visión del ojo derecho. Debuta en la parte hematológica en el 2005, ya que presenta arritmias y ataque isquémico y es ingresada a la emergencia y evalúan que hay una anemia severa de 4 gramos de hemoglobina, lo cual pues conllevan a transfusiones de 4 unidades. En ese link entre el 2005 y el 2018 fue tratada como una anemia de las enfermedades crónicas, no fue valorada por el servicio de hematología. En el 2018 reingresa a la emergencia por cursar 7 gramos de hemoglobina y presentar una neumonía, lo cual se complica posteriormente con un neumotórax. El perfil para ese ingreso en su historial médico eran leucocitos en 45.000 con presencia de monocitos en un 20%. Esto lo asociaron pues a justificación de la neumonía y no como tal de un trastorno hematológico. A finales del año 2019 presenta deterioro franco del estado físico con presencia de sudoraciones, debilidad y cansancio, en el cual ingresa nuevamente a la emergencia y en la hematimetría presentaba hemoglobina de 10 gramos, 10.6 gramos decilitros con un volumen corpuscular que llamaba la atención en 107 fentolitros, 15.000 blancos, a expensas de 26% de monocitos con plaquetas normales. En este momento, los registros de la historia describen que fue referida a un hematólogo, el cual pues realiza sus estudios de extensión, donde en los parámetros imagenológicos están dentro de lo normal, no habían visceromegalias, un tórax sin ninguna repercusión en vista de que había presentado neumonías anteriores, pensaban o describían en la historia que tenía posiblemente una fibrosis pulmonar, la cual fue descartada. En la paraclínica, para este momento presentaba de lo que nos llamaba la atención una ferritina elevada de 569, reticulocitosis, también una hiperuricemia y discretamente elevación de las LDH. Se realiza un mielograma con una médula ósea hipercelular, donde la serie granulocítica presenta pues, una
un predominio de monocitos en un 28%, monoblastos en un 4% y presencia de blastos en un 2%. La serie eritroide para este momento se conseguía disminuida. En el inmunofenotipo de médula ósea, pues igualmente describen unos blastos no tan elevados, en 1.07%, sin embargo la serie monocítica en un 31.87% y pues se consigue el CD56 aberrante positivo, lo que les da el diagnóstico de una leucemia mielomonocítica crónica tipo síndrome mielodisplásico, ¿no? Pues bien, en el transcurso del 2019, desde noviembre del 2019 hasta la fecha, la paciente, como podemos ver en este cuadro, ella comienza con un aumento progresivo de los leucocitos y a mediados del 2020, por el tema de la pandemia, ella ingresa nuevamente para el mes de mayo con trastornos respiratorios. Se pensaba que era un COVID, sin embargo se descarta con todo el perfil paraclínico que se le realizó, pero comienzan a ver que hay presencia de 43.000 plaquetas, lo que ameritó las transfusiones plaquetarias asociadas también a transfusión globular, del paquete globular. Para junio del 2020 le realizan, en vista de que presenta sangrado con epistasis e ingresa nuevamente a la emergencia, le realizan nuevamente un estudio de médula ósea y inician tratamiento con eritropoyetina y hidrea, ¿ok? La hidrea ella la comenzó en el mes de diciembre, perdón, no lo dije anteriormente, pero a bajas dosis porque la creatinina las estaba manejando en 2 o 2.1, entonces manejaban, creo que le estaban indicando, eran nada más 1000 miligramos de hidrea o hidroxiurea. Bien. En junio, entonces, le realizan una nueva biopsia de médula ósea donde hay un 20% de blastos, en vista de que ya había blastos en sangre periférica, y hay 20% de blastos en médula ósea con toda la diferenciación de los monocitos y presencia del marcador aberrante CD34 en un 2.31%. Los hallazgos fenotípicos, pues, compatibles con una médula ósea comprometida por una leucemia mielomonocítica aguda. O sea, realmente pensamos que viendo esto, pues que se transformó. Se le realiza en ese entonces el JAK2, el cual se consigue mutado, y el BCR-ABL negativo, ¿no? Como bien sabemos, el JAK2 pues, es un factor de empeoramiento del cuadro, donde pues, nos lleva a lo que está presente ahorita, que es una transformación a leucemias agudas. Igualmente, quisimos evaluar la secuenciación del ADN para la identificación de mutaciones, en la cual en esta paciente estaba el EXEC1-1, el BCOR positivo y el STAN2. De estos genes, pues como bien sabemos, el EXEC1 es uno de los que también nos orienta a un peor pronóstico y pues a pronósticos desfavorables, catalogando a la paciente como una paciente de alto riesgo. Entonces, bueno, traje esta lámina que ofrecer como alternativa terapéutica y con múltiples interrogantes, ya que estamos en una paciente de alto riesgo con concomitantes bastante importantes. La paciente, como lo dije anteriormente, sufre de cardiopatías, hizo varios eventos isquémicos, es una paciente con toque renal, y pues hasta ahorita hemos evidenciado en lo que va de año que ha aumentado la leucocitosis, ya está en fase aguda, de leucemia aguda, y tiene un toque de renal también, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ofrecer? Si nos vamos con hipometilantes en este caso, o podemos utilizar otra terapia que nos pudiese llevar a fase crónica en este caso. Bueno, muchas gracias. Lo traté de hacer lo más resumido posible para poderlo discutir.
Muchas gracias, muy interesante el caso. Yo creo que ahí con la evolución que tiene la paciente de leucemia aguda también viene en la secuenciación masiva determinada por la mutación de la vía de STAT2, que están descritas en las transformaciones a leucemia aguda. Entonces, nosotros en esta paciente, si el estado clínico lo permitiera, iríamos a decitabina como hipometilante, pero creo que fuera de eso no tiene mucha más estrategia. Habría que decidir si un tratamiento paliativo o un tratamiento con hipometilante por si pudiera mejorar un poco la situación clínica. Pero yo creo que con muchas dudas el plantear el hipometilante. Sí, sobre todo se había planteado, pero como hay un toque renal y pues con la cardiopatía estamos solamente con la hidrera que se ha manejado y con eritropoyetina, pero no hay respuesta, no tenemos respuesta. No sé si alguien más quiera. Bueno, yo creo que, me digo con un montón de... Ahora, yo creo que llegados a este punto, siendo una mielomonocítica, además que era proliferativa, por lo que has comentado, yo seguramente me decantaría por un tratamiento bastante conservador. Estaba intentando buscar. Fuera de, no sé, si tiene un buen estado general, no creo que fuese a un hipometilante, pero si hubiese un buen estado general, seguramente a lo mejor buscaría si tengo algún ensayo clínico, porque con tanta amiloproliferación, no sé, María, que sabe mejor que yo toda esta vida, pero con tanta amiloproliferación, al final con los hipometilantes se te acaban escapando los pacientes, sobre todo al principio, ¿no? Y las combinaciones nunca han quedado claras cómo hacerlas con hidrea. Claro. Yo creo que eso es sobre todo muy importante, ver a la enferma, porque muchas veces cuando sobre el papel ves la edad, las comorbilidades y todo eso, pues siempre pues, te puedes echar atrás, pero a lo mejor clínicamente cuando la ves en la consulta, pues ella te demanda, porque el mantener a un paciente paliativo en estas condiciones es también muy complicado, porque está dependiente de transfusiones generalmente semanales, con trombopenia grave. Es decir, que si efectivamente no tolera el hipometilante, yo estoy con David, que también le ofrecería un tratamiento paliativo bastante completo para que tenga buena calidad de vida. Pero yo creo que no sé si te vamos a poder ayudar en esa decisión, porque yo creo que tienes que tener a la enferma delante y ver un poco toda su evolución para poder decidir. Bueno, la paciente realmente hasta hace 3 años caminaba media hora todos los días y ahora refiere mucho cansancio, es una señora bastante activa, a pesar de que hay pérdida de la visión de uno de sus ojos, pero es muy activa. Lo único que sí la tiene más cansada es las múltiples transfusiones que se han aceptado desde junio para acá, porque es plaquetas, concentrados globulares. Yo no sé, estuve leyendo realmente algunos estudios que en presencia del JAK2 se podría utilizar el ruxolitinib. No sé si en este caso ustedes tienen experiencia con eso o no. Yo creo que cuando hay exceso de blastos y con esa trombopenia, yo no tengo muy claro el papel que pueda jugar, a lo mejor en combinación. No sé si David, nosotros algún caso que hemos tenido no hemos optado finalmente por el ruxo. El problema es efectivamente la gran trombocitopenia que tiene, que seguramente se va a acentuar con ruxo, porque es lo que se ve en los mieloproliferativos habitualmente. Y entonces a mí me daría también un poco de miedo. Hay una pregunta, un comentario sobre la combinación de venetoclax. Ahí está. Claro, la respuesta, desde luego, es que los datos preliminares de venetoclax en combinación, pues hombre, son interesantes. Pero volvemos, no sé, al menos en España podríamos tener ciertas dificultades para que nos autorizasen este tipo de
de combinaciones en pacientes de edad tan avanzada, aunque bueno, si el paciente tiene buen estado general, la realidad es que la toxicidad de venetoclax que estamos viendo es bastante en el contexto hematológica, y fuera de eso, pues al menos en mi experiencia se está tolerando bastante bien y se podría probar, al menos conceptualmente. No sé, es lo que decía María, 89 años siempre a uno le frena un poco, pero bueno, luego hay que ver efectivamente los pacientes, y hay gente de edad muy avanzada que por lo demás están bien. Ya, bien, chévere, buenísimo. Bueno, hay otra pregunta, si probar un ensayo clínico con pevonidastat podría ser una opción. No, solo se le ha administrado hidroxiurea y eritropoyetina, nada más. Y los resultados del PEVO en el fase 2 con mielomonocítica fueron muy malos. Era para no proliferativas, entonces probablemente no sea la combinación mejor para esta enferma. Sí, pues realmente tiene muchísimos factores a desfavor. Y también veo que tal vez en una de las que coloqué acá, no, cuando las cambié, porque las cambié hace recientemente las láminas, tiene también una de lesión del 7Q. Entonces, es peor pronóstico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente caso. El siguiente caso lo va a presentar la doctora Grace Anse Barrientos. Ella estudió, es de Bolivia, es especialista en hematología y hemoterapia en el Hospital de Puerta del Hierro en España. Estudió ahí y actualmente es médico hematólogo en el Hospital Clínico Viedma de Cochabamba, en Bolivia. Adelante, presentanos tu caso. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí. Muy bien. Bueno, primero agradecer al grupo GLAM por la invitación, a los expertos por compartir esta sesión con nosotros. La paciente que voy a presentar pues tiene 51 años de edad, no tiene antecedentes patológicos conocidos, no toma medicación habitual, no consume productos de herbolario, tampoco tiene antecedentes familiares de patología oncohematológica conocida. Comenzó a inicios de junio de este año con un cuadro de malestar general, fiebre, tos, pérdida del olfato, que evolucionaron hacia una disnea que precisó oxigenoterapia. En este momento se le diagnostica de una infección por COVID-19 mediante una PCR para SARS-CoV-2 positiva. Tenía también una placa de tórax con imágenes sugestivas. No contaba con una tomografía de tórax ni tampoco con niveles de dímero D. La paciente fue manejada en su domicilio a pesar de precisar oxigenoterapia. Esto porque justo esta época coincidió con que tuvimos la mayor cantidad de pacientes infectados por COVID. Sufrimos lo que es la saturación del servicio médico, tanto a nivel de hospitalización como emergencias, por lo que muchos pacientes tuvieron que ser tratados en domicilio. Habían equipos médicos que se organizaron para poder hacer una monitorización y seguimiento a estos pacientes y darles un tratamiento de soporte. Entonces, durante la evolución del COVID, se objetiva que hace una anemia severa, que de hecho precisó soporte transfusional en varias ocasiones, incluso hizo tratamiento con eritropoyetina, hierro. Posteriormente desarrolla una pancitopenia progresiva. Y a mediados de agosto, pues la paciente tiene una buena evolución del COVID, ya cuenta con una PCR negativa, una tomografía con imágenes residuales pequeñas en base derecha, se encuentra asintomática desde el punto de vista respiratorio, con una saturación basal de más del 95%, y lo que sí que presenta es un síndrome anémico marcado. En este momento, pues se hace la valoración por hematología. Además del síndrome anémico, no presenta un síndrome constitucional, tampoco tenía datos de sangrado. A la exploración, pues destaca la palidez mucocutánea, no tiene adenopatías palpables ni visceromegalias. Haciendo un resumen de su evolución analítica, pues llama la atención que el primer hemograma que tiene, que coincide más o menos con el diagnóstico de COVID, pues tiene unos leucocitos más altos que bajos, ¿no? 16.000 leucos con una linfopenia relativa bastante característica de COVID, una anemia severa con una hemoglobina de 5,8, macrocítica con 106 pentolitros,
y unas plaquetas normales de más de 150.000. Entonces vemos que a partir de entonces hay un descenso de las cifras hemoperiféricas marcado y progresivo, los leucos sobre todo a expensas de los neutrófilos, la anemia se mantiene severa de manera constante y las plaquetas pues también bajando de manera bastante notoria. Cuando conocemos a la paciente, contaba con unos leucocitos, un hemograma con leucos de 1570, 30% segmentados, 62% de linfocitos, eosinófilos 6%, tenía una hemoglobina de 6,8, era una anemia regenerativa y las plaquetas de 48.000. Y al hacer la evaluación del extendido de sangre periférica, pues nos encontramos esto, ¿no? Neutrófilos con claros defectos de segmentación nuclear, con núcleos Doppelger, hipogranulares, también tenían isotrombia, plaquetas más grandes. El resto de estudio que solicitamos es negativo o normal, salvo una LDH algo elevada de 595 y una vitamina B12 sérica de más de 1200. En el estudio de médula ósea, en la citomorfología, pues se presenta una médula hipercelular con 80% y una clara displasia trilineal. Tenía en la serie roja una hipoplasia eritroide con datos de diseritropoiesis, presentaba una hiperplasia mieloide con predominio de formas más jóvenes, con defectos de segmentación y de granulación. Hicimos un contagio de blastos de un 8%, y llamaba la atención que también tenía un contagio de eosinófilos de un 22% en todos los estadios madurativos y también con datos de dismorfia. La biopsia de médula fue bastante concordante con el aspirado, nos reportaba una fibrosis reticulínica grado 1 focal. No pudimos hacer un cariotipo porque no lo tenemos disponible actualmente. El inmunofenotipo nos lo reportan como un patrón de maduración mieloide anómala, con células CD34 positivas en 4%, y hicimos un FISH de mielodisplásico con lesión del 5Q, de lesión del 7, trisomía del 8 y de lesión del 20Q, que resultó negativo. Entonces, con las sospechas diagnósticas de un síndrome mielodisplásico y una neoplasia mieloide con eosinofilia y alteraciones del gen de la tirosinquinasa, pues decidimos repetir el FISH para mielodisplásico. Entonces, ahora sí que nos sale positivo la lesión del 20Q, las demás son las negativas. Se hace también una tinción para hierro médula, un PERS, donde no se objetivan sideroblastos en anillo. Y hacemos el transcripto de FIP1L1 PDG prealfa, que nos resulta negativo. Entonces, ya con el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico, tipo anemia refractaria con exceso de blastos tipo 1, un IPSS intermedio 1, un IPSS revisado, riesgo alto, considerando que tenemos una paciente pues de 51 años, que no tiene comorbilidades, con buen estado funcional, una elevada dependencia transfusional, consideramos que es una paciente que puede ser candidata a un tratamiento con trasplante de progenitores hematopoyéticos. Pero como no tenemos este tratamiento en nuestro medio, decidimos iniciar un tratamiento con hipometilantes. De hecho, la paciente ha finalizado recientemente el primer ciclo, bien tolerado, aunque persiste con las citopenias. Estamos siendo bastante conservadores con el soporte transfusional porque tiene una elevada historia transfusional y no contamos con quelantes de hierro en nuestro medio, que también puede ser un problema. Y también nos estamos planteando un tratamiento de soporte con eritropoyetina, dado que es un mielodisplásico con lesión de 20Q aislado. Bueno, en principio por FISH, no tenemos un cariotipo, pero para poder limitar la dependencia transfusional de esta paciente. Entonces, y ya para finalizar, con respecto a la hematología en tiempos de COVID, ¿no? Con la segunda ola que lamentablemente se está viviendo en Europa y Estados Unidos, pues se espera que Bolivia y Latinoamérica tengamos un repunte de los casos próximamente. Mientras no contemos con tratamientos efectivos o una vacuna, pues tenemos que asumir que el COVID está aquí para quedarse y esto pues nos obliga a hacer algunas modificaciones en aspectos de nuestra práctica clínica habitual. Los pacientes oncohematológicos se consideran una población más vulnerable, con mayor riesgo de hacer formas graves de COVID, esto por su estado de inmunosupresión, por múltiples razones. Y existen muy pocos datos publicados actualmente sobre el comportamiento clínico de estas patologías en el contexto de una infección por COVID, ¿no? Entonces, por eso considero que es muy importante pues hacer este tipo de sesiones para un intercambio de conocimiento y experiencias en este sentido. Es muy importante establecer estrategias para evitar los riesgos y las exposiciones en nuestros pacientes, a la vez que mantenemos los tratamientos oncológicos.
Y para esto es importante hacer una revisión de los lineamientos internacionales y hacer nuestras propias recomendaciones locales, ¿no? Y con eso finalizo la presentación. Y comentar que, bueno, traigo bueno, comento este caso sobre todo para poder intercambiar experiencias en el sentido en que si ha habido algún comportamiento especial que hayan notado ustedes en este tipo de paciente con respecto al COVID, ya que son pacientes que pueden incluso tener diagnósticos en este contexto que no se realizan en ese momento porque el COVID también tiene alteraciones en el hemograma o son diagnósticos pues un poco retardados. Si existe algún tratamiento que pueda estar cobrando más importancia en este sentido, como por ejemplo, bueno, han dicho que el luspatercept no está aprobado, pero también el uso de hipometilantes orales, ¿no? Podrían ser necesarios para evitar la exposición a nuestros pacientes. Y si esta paciente finalmente fuera refractaria al tratamiento con azacitidina, siendo que no es candidata a un trasplante porque no lo tenemos disponible, ¿qué otras opciones les parece que le podríamos ofrecer? Bueno, muchas gracias por el caso. No sé si quieren hacer comentarios. Bueno, muchas gracias por el caso. Realmente a veces es complejo hacer comentarios por la distancia y algunas diferencias en el manejo inicial. Yo creo que hay varios aspectos que, sin entender bien algunas dificultades, pero creo que son muy, muy importantes. Un paciente de 51 años con una alta sospecha de síndrome mielodisplásico, yo creo que el cariotipo es absolutamente necesario. En este caso, por ejemplo, se ha hecho un estudio molecular más complejo probablemente que el cariotipo y se han hecho 2 estudios de FISH que dan una información importante, pero siempre parcial, y en una paciente de 51 años yo creo que es crítico el cariotipo. Pienso, por otra parte, que no hay ninguna opción. Si confirmamos el diagnóstico de síndrome mielodisplásico con 8% de blastos, probablemente más de una alteración y una pancitopenia tan severa, creo que si este es el diagnóstico final con 51 años, creo que no existe ninguna opción realmente que vaya a modificarle el pronóstico a la paciente, excepto el trasplante halogénico. Cualquier otro esfuerzo probablemente no va, desde mi punto de vista, a ser realmente muy válido en cuanto al futuro de la paciente. Y finalmente, otro comentario, porque estamos viendo dos casos ya en pacientes tremendamente jóvenes, atípicos, y siempre en estos casos, cuando hay coincidencias con este caso, con el COVID, ¿no? que se juntan, a mí siempre me surgen dudas sobre el diagnóstico y me pregunto si puede haber otras opciones. Veo el 20Q y siempre, bueno, pues al menos ya tienes alguna marca, pero siempre me cuesta entender todas estas cosas. Pero vamos, desde mi punto de vista, mi respuesta no puede ser mucho más allá que tratar por todos los medios de conseguir que en algún sitio se pueda hacer un trasplante halogénico si este es el diagnóstico. Yo también un poco de acuerdo con David y otras dos cosas también en esa línea. Nosotros tenemos en España un estudio abierto que abrimos el envío de muestras si que estáis interesados para pacientes con mielodisplásicos jóvenes. Andrés Jerez en Murcia está haciendo secuenciación masiva en todos estos enfermos porque por debajo de 60 años es muy raro tener una mielodisplasia y muchas veces son pacientes que tienen neoplasias germinales y puede ser el caso de alguno de estos pacientes tan jóvenes que habéis tenido. Entonces, si queréis el contacto, porque se puede enviar el material, seguro que él está encantado de ayudaros con la secuenciación en estos casos complejos. Y en segundo lugar, sí que me gustaría hacer un comentario acerca del COVID, porque nosotros nos hemos encontrado con la misma situación que vosotros y ya hemos pasado, creo, la segunda ola. Lo que hemos visto claramente es un retraso en el diagnóstico de los pacientes, tanto en el bajo riesgo como en el alto, porque el enfermo muchas veces no acude al médico hasta que está extremadamente grave.
y eso yo creo que va a repercutir en su tratamiento y demás. Y en el GSMD, que está también disponible en la página web, sí que hemos establecido unas recomendaciones acerca del manejo y del tratamiento de estos pacientes, indicando pues, qué tratamientos se pueden retrasar o demorar y cuáles es imposible intentar mantenerlos. Y hemos hecho también un estudio que está también disponible en la web de los resultados de la infección COVID en nuestros enfermos, y desgraciadamente la mortalidad es altísima porque en la mayor parte de ellos pues se les deniega el acceso a unidades de cuidados intensivos, probablemente por la edad o por la presencia también de una hemopatía maligna. Es decir, que lo mejor que les podemos intentar hacer a nuestros enfermos es que no se contagien, porque las infecciones en ellos suelen ser con un pronóstico mucho más grave. Muchas gracias. Muchas gracias. El chat explotó preguntando el contacto del médico que hace los estudios, que estaría dispuesto a ayudar con los estudios. Sí. Hay varias preguntas ahí. Igual quería hacer un comentario en ese respecto. Con los datos que tenemos, que hemos dicho que son muy pocos de COVID en un paciente con una neoplasia hematológica, pues hay un registro online internacional que lo ha lanzado la Sociedad Americana de Hematología, donde se están recogiendo los datos de pacientes justamente con patología oncohematológica que han hecho o que ya tenían el diagnóstico y han hecho un COVID, o aquellos COVID que han hecho alguna complicación hematológica. Entonces, esto creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Nos va a dar muchas luces probablemente en el comportamiento y las recomendaciones que podamos hacer con nuestros pacientes. Y a día de hoy, más o menos, habían 620 pacientes registrados, de los cuales un 35% están encasillados como mielodisplásico junto con mieloblástica. Entonces, realmente no es para nada despreciable lo de las cifras que tenemos, ¿no? Si me permiten un comentario, ¿puede ser, Sofía? Sí, sí. Muy recientemente hicimos un trabajo con pacientes con COVID y desde el punto de vista hematológico lo que le podemos decir es que acompañando a la recuperación clínica del paciente con COVID, las plaquetas suelen subir, cosa que no pasó en tu caso, Amye, Grace. Las plaquetas fueron bajando en la medida que fue progresando el paciente. Y de 102 pacientes que tuvimos recientemente, solamente una no mejoró el recuento plaquetario, pero fue inmediato. Prácticamente todas o estaban iguales o mejoraban y subían el recuento plaquetario, acompañando la mejoría clínica. Sí, no fue el caso, probablemente por el contexto hematológico de base, ¿no? Que tiene la displasia muy marcada. Y sí se ha visto también lo de la trombopenia leve en otras infecciones virales, ¿no? El SARS del 2003, el MERS, y de hecho hacían una recuperación brusca como de rebote, una trombocitosis que es característica, pero no se ha visto en este caso. Que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? De hecho. Lo que sí sucedió en tu caso es la recuperación linfocitaria. Si chequeas cuál fue la línea y la evolución de los linfocitos, realmente sí tuviste una muy buena recuperación de linfocitos. Sí, así es. Bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces con... Perdón, quería hacer un comentario. Sí, me da mucha pena que en Bolivia no tengan acceso al citogenético en todo el país. Tienen acceso a FISH, que puede comentar un poco Grace, un poco más la realidad en la universidad. Y tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de llevarles el citogenético al país. Es una técnica barata en cuanto a ponerla en funcionamiento, mucho más barata que un FISH, necesita muchísimo menos equipamiento. Lo que es un poquito más caro es la formación del recurso humano, pero somos varios los disponibles que podemos tratar de aceptar a gente como para la parte de formación de recurso humano. Económicamente es muy barato hacer un citogenético, lo caro es la formación del recurso, pero varios de nosotros podemos recibir gente. Bueno, yo me ofrezco personalmente, no tengo inconveniente. Y me sumo a tu comentario, Carolina, que el GLAM pre-COVID, digamos, tenía previsto apoyar económicamente para algunas pasantías.
creo que después que pase la pandemia tendríamos que retomar ese proyecto para fomentar justamente esas cosas, que se vayan a formar dentro de Latinoamérica, que es más económico, y la citogenética creo que es una prioridad para los países que no lo tienen. Sí, En este efectivamente. sentido, yo creo que, vamos, aparte de eso, que yo creo que sería lo más adecuado, desde luego, probablemente María también, y desde luego yo también, nosotros si nos enviáis una muestra podremos hacer el estudio citogenético sin mayor problema. A lo mejor es más fácil que las muestras las circuléis ahí, pero si es más sencillo, vamos, yo luego, si no, ya os pasaré correos electrónicos, pero yo creo que especialmente estos casos jóvenes, tener un cariotipo es absolutamente vital, yo creo, y no debe ser tan complicado el envío de muestras. Sí, totalmente de acuerdo, y yo me quedo muy agradecida porque sí son muchas limitaciones que tenemos. También comentarles que pues el tratamiento con azacitidina se las pagan los pacientes. Entonces cada ciclo de azacitidina pues más o menos son 24.000 bolivianos, que equivalen a 3.000 euros mensuales para ellos. Entonces realmente hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Y mediante estas reuniones y estos grupos es lo que nos puede mejorar los beneficios a los pacientes, que es lo más importante. Totalmente. Y en Otro cuanto a comentario, Grace, es que Bolivia está dentro de los países de bajos recursos como país, entonces pueden aplicar a becas de formación con alta prioridad regional, como para formación de este tipo de cosas que son transferencia tecnológica y demás. Yo apostaría a la formación de recurso humano en ese contexto. Y con respecto al trasplante, Grace, autólogo estaban encaminados a comenzar con halogénico en Bolivia, ¿verdad? Sí, hay autólogo. Yo no estoy en el grupo digamos, de hematólogos que están llevando a cabo el trasplante autólogo, pero sí se está haciendo. De hecho, ya llevan aproximadamente 3 pacientes con buena evolución y, bueno, esperamos que eso siga creciendo, ¿no? Claro que el halogénico es mucho más complicado, pero lo importante es seguir avanzando. Y yo me voy a quedar con todos los contactos para poder trabajar en ello. Nosotros hemos hecho trasplantes halogénicos de hecho de Bolivia, por lo menos 2 o 3 en los últimos años. La verdad es que no recuerdo ahora, pero una vez más, cualquier tipo de ayuda en ese sentido, hay organizaciones que lo facilitan y que les facilitan el alojamiento durante 6 o 12 meses, porque el problema del halogénico no es hacerlo, sino es el seguimiento posterior. Pero para estas cosas yo creo que para esto tienen que servir estas reuniones, establecer lazos, nexos. Nosotros en lo que podamos ayudar, desde luego estaríamos dispuestos, ya veríamos las formas, pero creo que es absolutamente una prioridad. Claro, a lo mejor se puede forzar un poco, si en el país no tienen ese recurso, que el paciente sea derivado a otro país o de la zona o de otra localización, pues en base a los resultados de esta reunión, ¿no? Por ejemplo, se recomienda desde todos los expertos del GLAM y los compañeros españoles que esta paciente se tiene que trasplantar donde sea. Igual la otra paciente anterior que al final falleció, pero probablemente son pacientes que podamos insistir como asociación en esa herramienta que a lo mejor no está disponible, pero que no es como para que nos haga el trasplante. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Seguimos, si les parece, con el siguiente caso, que lo va a presentar el doctor Carlos Hernández, que es hematólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado del Centro Médico Nacional La Raza y maestro en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente trabaja en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde se encuentra a cargo de la Clínica de Síndromes de Falla Medular y Sobrecarga del Hierro. Adelante, Carlos, para presentarnos tu caso. Hola, buen día. Muchas gracias a todos. Aquí son en México las 12:24 del día.
Y bueno, voy a presentarles un caso de síndrome mielodisplásico relacionado a tratamiento. Quiero ver si ya está ocurriendo, ahí está. Sí está, ya vieron la primera slide, ¿verdad? Bueno, es un paciente femenino de 80 años de edad, tuvo antecedente en 1990, esto es importante, de carcinoma tiroideo, recibió yodo radiactivo, yodo 131, posteriormente carcinoma de mama que únicamente se trató con cirugía y tamoxifeno, un antiestrógeno, sí que se consideró que estuvo en remisión. De manera secundaria tuvo hipotiroidismo a lo del yodo, diabetes mellitus en 1992 y ya más recientemente hipertensión arterial sistémica. En 2007 le establecimos el diagnóstico de trombocitopenia inmunológica primaria con una cifra de plaquetas de alrededor de 65,000. Como ven, el aspirado de médula ósea fue normocelular, sin displasia, o sea, muy compatible con este diagnóstico, y se trató inclusive solo con danazol, dada la cifra plaquetaria bastante buena, solo con eso se mantuvo con una remisión parcial. Sin embargo, en 2015, que es el motivo de este caso, se agregaron anemia y neutropenia. Vean que la cifra de plaquetas es prácticamente la misma que cuando tenía la PTI, pero se agregó anemia grave y neutropenia moderada. Como luego nos pasa, el aspirado de médula ósea resultó hemodiluido, pero haciendo un acercamiento podemos ver estas células que se ven con francos datos de displasia. Del lado izquierdo arriba vemos a un precursor eritroide, un eritroblasto basófilo, con un aspecto megaloblástico, con mucho citoplasma, un promielocito con gránulos muy gruesos y no uniformemente distribuidos. Del lado derecho, las mitosis atípicas en una célula de origen eritroide, y abajo del lado izquierdo, una mitosis atípica en una célula de origen mieloide. La cariorrexis en un origen mieloide, el pseudopel-Yerwet y la hipersegmentación de un neutrófilo. O sea, francos datos de displasia, pero el aspirado de médula ósea finalmente, decíamos, estaba hemodiluido. Vemos un precursor eritroide aquí, arriba del lado izquierdo, pero en la parte de abajo se ve un blasto de características mieloides, con protrusiones citoplasmáticas. El aspirado de médula ósea finalmente lo referimos como hemodiluido, con celularidad y megacariocitos no valorables, blastos mieloides en 2%, y en las células evaluadas, pues obviamente displasia eritroide y mieloide. Hicimos algo que, bueno, sabemos que a veces nos ayuda y nos da mucha información, que es la impronta de hueso. Vemos acá que se aprecian megacariocitos en esta vista panorámica. Y cuando hacemos el acercamiento de esa impronta de hueso, definitivamente que vemos la displasia del megacariocito por estos núcleos así que están separados de la parte central con un megacariocito pequeño. Vean aquí los promielocitos que les decía, o muy granulares, con un dato de displasia. Del lado derecho otra vez un micromegacariocito con varios núcleos incluso, o aquí lóbulos separados. Aquí, aunque es más mononuclear, más normal el núcleo en la parte de abajo, pero es un micromegacariocito. O sea, había displasia de megacariocitos. En la biopsia de hueso, la celularidad era incrementada. Decíamos que es una mujer de 80 años de edad, tenía celularidad del 95%, con 12 megacariocitos por espacio trabecular con displasia. Había blastos mieloides incrementados, hemosiderosis grado 2 y no había fibrosis. La citometría de flujo en aquel momento se reportaba desde un punto de vista cualitativo, se reportó como displasia en los 3 linajes, o sea, mieloide, monocitoide y eritroide, y con los progenitores en 1%, es decir, 1% de blastos. Este es el estudio citogenético, donde podemos observar que en la totalidad de las células se encontró una de lesión 5Q y una de lesión 20Q. Aquí la interesante es la de lesión 5Q. Y entonces aquí es la situación de traer este caso, porque bueno, por la clasificación OMS sabemos que esto sería un síndrome mielodisplásico relacionado a tratamiento, pero el punto es que la latencia en que se administró el yodo radioactivo fue en 1990 y estamos hablando que esto ocurrió en 2015. Es decir, estamos hablando de 25 años y se ha reportado que específicamente aquí el factor de riesgo sería el yodo radiactivo. El yodo radiactivo
si bien es una situación que también es interesante, a veces como menospreciamos el efecto deleterio que puede tener en nuestros pacientes, pero la situación es que el yodo radiactivo está relacionado dentro de las neoplasias mieloides relacionadas a tratamiento, está reportado hasta en un 7% de los casos. Y eso es lo que llama la atención de esta situación, y se ha visto que el yodo radiactivo, sobre todo en los primeros 2 años después de que se aplica, es cuando es el factor de riesgo, pero en los seguimientos que se han reportado más recientemente han visto que posiblemente después de los 12 años hay un nuevo repunte, que ya no se sabe más porque no hay seguimientos más prolongados. Entonces, en este caso, la situación que nos hizo pensar en esto, que fuera un relacionado a tratamiento, es la evolución de las citopenias y la alteración citogenética, en este caso el 5Q, que es lo que se sabe que más se presenta en este tipo de situaciones. Vemos que otra situación importante es que si hubiéramos clasificado a esta paciente como IPSS-R, por ejemplo, el riesgo que le tocaba era un riesgo bajo, eran 3 puntos, o sea, una expectativa de supervivencia de 5 años, poquito más. Pero vimos en este reporte de pacientes con síndrome mielodisplásico relacionado a tratamiento, cómo esta paciente tendría el factor adverso de la edad, de la hemoglobina, que era, decíamos, 7.9, y que requería transfusiones, que serían los 3 puntos que tendría en contra. Es decir, en esta clasificación de mielodisplásico relacionado a tratamiento, estaría en un riesgo intermedio, con una expectativa de supervivencia de alrededor de 1 año. En este caso, ya no traigo más información de la paciente, pero lo que sí les puedo decir es que esta paciente tuvo una supervivencia de 18 meses, es decir, cercano a lo que había pasado. La tratamos con estimulantes de eritropoyesis, con transfusiones, antibióticos profilácticos y demás, pero no hubo manera de darle, por ejemplo, azacitidina, que es alguna terapia que se pueda considerar. Y el trasplante en mayores de 30 años, en este caso particular de mielodisplásico relacionado a tratamiento, se considera que es una mala opción de terapia. Entonces, la conclusión diagnóstica, decíamos, es un síndrome mielodisplásico con displasia trilineal, blastos en el aspirado de 2%, con estas 2 alteraciones, 5Q y de lesión 20Q. Y el pronóstico, decíamos, según esta escala, era una expectativa de supervivencia de 1 año. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé si tienen comentarios o preguntas. Yo creo que es un caso muy interesante por el antecedente del yodo radioactivo, que yo creo que también consideraría como potencial causa de la mielodisplasia, y en esta paciente sí que sería interesante hacer algún estudio genético, si hubiera sido posible molecular, por ver si tiene alguna mutación como el P53 o algún otro gen que pudiera favorecer la mielodisplasia. Nosotros en estos pacientes con esas 2 alteraciones citogenéticas, la anemia dependiente de transfusión, a pesar de que tuviera un poco de neutropenia o trombopenia, si P53 fuera negativo hubiéramos intentado lenalidomida, y si P53 estuviera mutado, probablemente azacitidina. Sí, en este sentido, la lenalidomida y la azacitidina son fármacos que solo recientemente tenemos disponibles a nivel institucional. Esta paciente la tratamos a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el servicio de seguridad social más grande de México. El 55% de los mexicanos tienen acceso a eso, y no teníamos acceso a ese tipo de fármacos. De hecho, por eso el tratamiento fue bastante más solo de soporte, ni siquiera el lenalidomida, porque no teníamos la opción. Nosotros, yo creo que un poco en la línea que ha comentado María, a pesar del antecedente de haber recibido un tratamiento como el yodo, y que se pueda considerar una neoplasia relacionada con tratamiento, la presencia de 5Q probablemente también nos animaría al tratamiento con lena en ausencia de mutaciones de P53, que sí que las haríamos. Y comentando la pregunta que he visto fugazmente, porque no tengo el chat abierto, pero he visto fugazmente, sobre cómo nosotros hacemos NGS, no hacemos inmunohistoquímica para
para P53, pero los datos, de hecho, el primero de los trabajos se hizo con inmunohistoquímica, con un punto de corte de, creo que hacia el 2%, pero haríamos esto. Y me ha encantado la presentación y estoy básicamente de acuerdo con casi todo, excepto con un comentario que me ha parecido oír de que el trasplante alogénico en mayores de 30 años en esta situación no tiene buenos resultados. Yo creo que el trasplante alogénico en este tipo de pacientes es la opción incluso hasta los 70 años, porque como has explicado, el pronóstico, sobre todo cuando hay algunos factores de riesgo que suelen estar presentes, de hecho, con cualquier otra alternativa, el pronóstico es realmente malo y el trasplante, aunque no funciona tan bien como en otras indicaciones, sigue teniendo una opción claramente curativa y probablemente mejor que cualquier otra alternativa. Sí, eso que mencionaba de lo del trasplante es de un reporte que justo hicieron en mielodisplásico, en neoplasias mieloides, ya ve que las engloban neoplasias mieloides relacionadas a tratamiento, donde referían que dentro de otros factores, uno de ellos, eran 5 factores de riesgo, uno de ellos era que los que tenían más de 30 años era un factor adverso. No es de que fuera una contraindicación, pero sí era un factor adverso si además le agregabas que, por ejemplo, tuvieras disparidad en el HLA, que tuvieras un citogenético complejo. Entonces ahí ya le ibas haciendo una sumatoria, haciendo que el caso tuviera menor probabilidad de supervivencia. Pero sí es verdad, no es que sea una contraindicación, pero simplemente después de los 30 años de edad en ese grupo, identificaron que pudiera ser un factor no favorable para el éxito del trasplante en este tipo de neoplasias relacionadas a terapia. Totalmente de acuerdo, pero creo que desde mi punto de vista hay que ser un poco cautos cuando se evalúan estos estudios, porque casi la totalidad, por no decir todas, pero la mayor parte de los pacientes con neoplasias mieloides relacionadas con el tratamiento van a tener más de 30 años. Es cierto que el trasplante alogénico, como prácticamente cualquier terapia, la edad es uno de los factores que siempre salen en la estadística y puedes poner punto de corte en 30, en 40, en 50, siempre el grupo de edad más avanzada va a tener peores resultados que el grupo más joven. Pero yo creo que la valoración no tiene que ser tanto si es mejor, no podemos cambiar la edad, por lo tanto la valoración no es tanto si es mejor en gente más joven o mayor, sino en un paciente terminado, independientemente de su edad, si por el resto de comorbilidades y características del paciente, ese paciente es candidato a trasplante, hay que valorar la opción que le ofrece el trasplante versus cualquier otra opción terapéutica. Si cogemos cualquier tratamiento, en el tratamiento de inducción en leucemia mieloide aguda, y pones un punto de corte 30 o 40 años, también te sale que los pacientes de más edad van peor. Pero en este sentido creo que es muy importante siempre tenerlo en mente en la medida de las posibilidades, obviamente. Muchas gracias, Daddy. Hay en el chat algunos comentarios acerca de si tiene antecedentes familiares por las múltiples neoplasias y si considerar alguna alteración en la línea germinal. No, la paciente no tenía historia familiar, a pesar del cáncer de mama, ¿no? Que fue la segunda neoplasia, que es la más relacionada, no tenía historia familiar. Y en cuanto al cáncer de tiroides, tampoco no había algún antecedente en ese sentido. Por eso es que también no consideramos que hubiera alguna situación ahí de tendencia familiar, simplemente por el historial, que al final de cuentas también hacer la secuenciación para definir las alteraciones germinales es algo que no está disponible tampoco. Sí, en algunos ensayos clínicos que ha habido, en aquella época no había alguno, entonces no hubiera sido posible tampoco. Bueno, si no hay otros comentarios de este caso, pasamos entonces al último caso, antes que se nos cansen. El último caso lo va a presentar la doctora Lilian Díaz, es nuestra expresidenta del GLAM, es una ex profesora de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas en Uruguay y es la jefa del Servicio de Hematología y Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del Servicio Médico Integral en Montevideo, Uruguay. Lilian, no sé si compartís pantalla. ¿Estamos te compartan ella? Sí, espera un poquito que... Enseguida estamos. Ya estamos. ¿Te acuerdas que me
decía que tenía que ir a otro lado. Bueno, si no, Si no, que me lo comparte Andrea. ¿Podés, Andrea, compartirle pantalla? Sí, cómo no. Ya mismo busco la presentación de ella. Sí, es diferente de la computadora. Bueno, mientras Andrea... ¿Hablo? Sí, ya está. Mientras Andrea haga la presentación, agradecer el poder presentar este caso ante todos ustedes y nuestros compañeros españoles expertos en síndrome mielodisplásico y que nos puedan ayudar a resolver este caso de un paciente que es muy joven. En este momento. Sí, sí. Si no digo algo más, Andrea, mientras. No, ya estoy. Ya lo pongo en presentación completa. Pero hay una, dígame usted cuando la quiera ir cambiando y eso. hay una anterior a esta. A ver. Esta es la 2. No, ¿por qué me sale en esta? No, pero tenías la otra arriba. Voy, disculpe. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Sí. Se fue a la 3. ¿Por qué me pasa eso? Ahí estoy. Disculpe. Está contando el final, Andrea. El sexo masculino, de 33 años, es un ex tabaquista, un trabajador de la construcción, tiene 3 hermanos consanguíneos, 4 hijos, uno fallecido por muerte súbita del lactante y uno de 15 años con amputación reciente del miembro inferior por un sarcoma. El paciente ingresa en agosto de este año por historia de un mes de evolución dada por sudoración profusa, agregando tos y expectoración mucopurulenta, sin episodios rojos, fiebre de hasta 40 grados, en la evolución disnea rápidamente progresiva y dolor tipo puntada de mitoras derecho. En este ingreso y con este cuadro infeccioso, en este contexto, es que se hace diagnóstico también del debut de un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos. La paraclínica al debut, el paciente tenía una anemia severa de 6,8 gramos por decilitro, normocítica, normocrómica, 107.000 plaquetas y 13.500 blancos, con 7.920 neutrófilos y 3.900 monocitos. La PCR estaba elevada, 222, LDH también, 508, la serología de hepatitis y el HIV eran negativos, la ferritina estaba elevada, pero también en este cuadro infeccioso de 1.580, vitamina B12 y ácido fólico normal. Y la placa de tórax mostraba una opacidad inhomogénea en 2/3 superiores del emitoras derecho y las baciloscopías eran negativas. La tomografía mostraba una extensa consolidación con broncograma aéreo en el lóbulo superior y el lóbulo inferior derecho, asociaba áreas en vidrio deslustrado con engrosamiento intersticial asociado, áreas parcheadas de ocupación del espacio aéreo de distribución bilateral y difusa y derrame pleural derecho. La siguiente. La siguiente, Andrea. No sé por qué no me deja pasarla. Ahí sí, disculpe. Vale. Las baciloscopías, como dijimos, fueron negativas, el antígeno neumocóxico en orina negativo. El paciente recibe tratamiento con piperacilina taxobactam por 14 días. El inmunofenotipo de sangre periférica, donde se destacaba esa monocitosis en el hemograma, mostraba una población monocítica aberrante y 11% de blastos mieloides.
El mielograma era una médula ósea con alteraciones morfológicas importantes y 10% de blastos. El inmunofenotipo de médula ósea, marcadas alteraciones del trayecto madurativo, 12% de blastos mieloides con alteración de la línea monocítica y granular. Los estudios moleculares NMBP1 y FLT3 fueron negativos. Nosotros cuando tuvimos ese ingreso con 11% en periferia, tuvimos el temor de que tuviera ya una leucemia aguda y salieron todos los estudios al ingreso. El estudio citogenético mostró numerosas alteraciones numéricas y estructurales, destacándose la de lesión del 3, adición del material en el 5 y 17, y concluía que se trataba de un cariotipo complejo. La biopsia de médula ósea, una médula hipercelular con aumento y bloqueo madurativo de la serie granulocítica, con predominio de precursores intermedios e inmaduros, mieloperoxidasa positivo, CD17 positivo, con 12 a 14% de blastos CD34 positivo, concluyendo que era un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos. Se comenzó el trámite para acceder a la 5-azacitidina, que acá en nuestro país accedemos a través de una entidad que es el Fondo Nacional de Recursos, y se pidió el estudio HLA. Se otorgó el alta del sanatorio con mejoría de los respiratorios. Esto duró poco porque el paciente reingresa por reaparición de sintomatología respiratoria, ahí se le hace una fibrobronco con lavado, siendo negativos los estudios bacteriológicos inespecíficos y micológicos directos, el gen SPERT negativo. Nosotros al principio nos impresionó que esto podía ser una tuberculosis, lo que tuviera a nivel respiratorio. Nuevas vasculoscopías fueron negativas y recibió tratamiento con moxifloxacina por 14 días. La próxima. El paciente presenta en este reingreso unas lesiones ulceradas, dolorosas en boca y perineales, y se plantea que fue, junto con la dermatóloga, que esto pudiera ser un pioderma gangrenoso, y el mismo tiene buena evolución con corticoides. Dada la mejoría de la sintomatología y habiendo cumplido el tratamiento antibiótico, se otorga alta sanatorial y comienza a recibir en forma ambulatoria la 5-azacitidina subcutánea durante 7 días consecutivos, mientras se espera el resultado del estudio HLA para poder realizar un alotrasplante. Se obtiene el resultado y, gracias, tiene un hermano HLA compatible, y el 13 de noviembre reingresa por fiebre de hasta 38 grados, deposiciones líquidas sin elementos anormales, con dolor abdominal tipo cólico, lesiones a nivel bucofaringe con hipertrofia amigdalina y dolor intenso a dicho nivel. Se realiza 8 días de piperacilina taxobactam con mejoría, y el coproparasitario mostró blastocistitis con minis, por lo que se inició tratamiento con metronidazol. El Clostridium difficile no lo puse acá, pero era negativo. Dado el paciente con donante compatible, en vistas al trasplante alogénico, se solicita consulta con neumología por una cavidad que aparece a nivel pulmonar. Ahí, de la consulta neumológica, surge realizar una nueva fibrobroncoscopía en búsqueda de BK, se hacen vaciloscopías que fueron negativas, bacteriológico inespecífico, escasos copos gran positivos, y está pendiente aún el galactomanal. Tiene una hemoglobina de 7,9, 59.000 plaquetas, y 5.600 blancos con 2.140 neutrófilos. Y de la valoración pretrasplante que tenemos un ecocardiograma normal, una serología viral para toxoplasma, BDRL, y una serología viral para hepatitis, toxoplasma, BDRL, HIV negativos, y está pendiente el funcional
respiratorio. Hasta el momento lleva recibidas 2 series de 5 ASA, una que comenzó el 23 de septiembre y la segunda el 28 de octubre. La próxima. Esto es para que vean el cariotipo del paciente que demostró ser un cariotipo complejo, y para que vean la cavidad que tiene a nivel pulmonar en un paciente que pensamos llevarlo a un alotrasplante de progenitores hematopoyéticos. En suma, entonces, 33 años, ingresa en agosto por una neumopatía aguda comunitaria multilobar, se diagnostica un síndrome mielodisplásico de alto riesgo, tiene un hermano HLA idéntico y que hasta el momento ha recibido 2 series de 5 ASA y presenta esa cavidad a nivel pulmonar. Entonces, lo que queremos que nos ayuden es a definir la oportunidad del alotrasplante, qué condicionamiento utilizarían y si harían profilaxis de anti-BK, que nunca pudimos demostrar la tuberculosis, pero bueno. Bueno, gracias, eso es todo. Bueno, gracias Lilian. No sé si quieren hacer algún comentario. Bueno, yo quiero hacer un par de comentarios. Muchas gracias por compartir el caso. En la línea de los 2 comentarios que he hecho previamente, con motivo de más, creo que es absolutamente imprescindible descartar alteraciones germinales. Las más habituales, Fanconi, disqueratosis, y también otras que puedan ser detectables por biología molecular. Y es especialmente importante hacerlas no solo en el paciente, sino seguramente también en el donante, en caso de que el paciente tenga alguna alteración, porque podría condicionar la selección del donante. En caso de que no haya ninguna alteración y que finalmente vayamos a llevarlo a trasplante, si la condición del paciente es correcta, 33 años debería ser candidato, especialmente con exceso de blastos que tenía, a un acondicionamiento mieloablativo. Probablemente fludarabino-busulfán sería una opción, pero con un gran seguimiento y una buena consulta probablemente por parte de los colegas de infecciosas por esa cavidad pulmonar que tiene, que puede ser un foco de sobreinfección muy importante. Y en ese sentido, probablemente nosotros no hacemos profilaxis antifúngica muy extensa en el trasplante, pero en este paciente probablemente sí que me decantaría por hacer una profilaxis antifúngica potente en el trasplante. Sí, yo de cara al manejo ahora del tratamiento, él ha recibido profilaxis antibiótica, porque llama la atención las infecciones que ha presentado con solo esos 2 ciclos de azacitidina. Sí, incluso cuando todavía no había iniciado tratamiento fue que tuvo esa neumonía tan extensa bilateral, y después de eso quedó sí con tratamiento profiláctico antiviral, y también está con voriconazol indicado por el infectólogo, a pesar de que nunca se le confirmó infección micótica, es profiláctico. Vale. Sí, nosotros normalmente también asociamos levofloxacino o otra quinolona para evitar también sobreinfección bacteriana. Y con respecto un poco a lo que decía David, nosotros también iríamos a un mieloablativo si fuera posible, y con ese cariotipo complejo en pacientes jóvenes, así donde pensamos que la respuesta lipometilante puede ser pobre, sí que estamos intentando asociar venetoclax o dentro del ensayo clínico que ahora tenemos disponible, o bien por uso compasivo, por intentar mejorar la respuesta, especialmente en pacientes jóvenes candidatos a trasplante y con esa citogenética tan adversa. Que no sé si fuera posible. A lo mejor yo le reevaluaría precozmente la médula después de 1 o 2 ciclos que ya le han dado, y si no hubiera una respuesta buena, probablemente intentaría asociar el fármaco porque el pronóstico es malo. Y obviamente el estudio de secuenciación también sería muy interesante, porque si encima tiene ese cariotipo complejo P53, el pronóstico sería totalmente nefasto. Si nosotros para conseguir venetoclax tenemos que ir a la
¿no? No, digo que para conseguir el Benetoclax para asociarnos, tenemos que ir a la judicialización, o sea, por lo menos un mes y medio, ¿no? Pero podemos intentarlo. A lo mejor se puede asociar si ve que no hay mucha respuesta, después entre que se acaba de identificar al donante y hace un poco de tratamiento, puede dar tiempo a darle algún ciclo con Benetoclax. El Benetoclax por uso compasivo no se puede pedir, Lilian. No, nosotros lo tenemos registrado. El problema es que el costo del medicamento y quien lo financia en Uruguay se tiene que hacer un juicio para poder acceder a través del Ministerio de Salud Pública. De todas formas, en este sentido, con este cariotipo es muy importante trasplantarlo lo antes posible si ya hay un donante identificado. Por lo tanto, yo creo que lo más importante sería hacer los estudios y me han parecido ver un par de comentarios en el sentido de telomeropatías o un panel de neoplasias germinales. Yo creo que esto es lo más importante, hacerlo lo antes posible, porque en cuanto se afiance el diagnóstico habría que ir directos a trasplante. En este sentido, a mí personalmente casi, como no soy muy optimista en cuanto a conseguir la respuesta, excepto si se puede conseguir con Benetoclax, que hay un poco más de probabilidad, pero con las terapias más habituales la probabilidad de conseguir una buena respuesta es muy baja. Lo que habría que hacer sobre todo es llegar lo antes posible al trasplante antes de que se transforme y nos complique con más complicaciones todo el cuadro. Muchas gracias. Ahí en el chat se generó una discusión sobre el estudio de los telómeros en esta situación. No sé qué opinan. Carolina, capaz que querés comentar lo que... Yo. Bueno, sí, no sé si tienen disponible en Uruguay el estudio de telómeros, pero el tema es que no sé qué opinan David y María, pero el tema es que ya tenemos una patología oncomatológica andando, entonces pueden tener los telómeros acortados ya por la patología per se oncomatológica, con lo cual no sería diagnóstico, en este caso, si estamos hablando de una disqueratosis o alguna otra patología asociada, ¿no es cierto?, a una telomeropatía. En este caso me parece que si uno tiene que gastar dinero, apostaría más a un panel de germinales. No es un panel de germinales, porque el 50% de los pacientes por ahí se quedan sin el diagnóstico dependiendo del panel que se use, ¿no es cierto? Se puede hacer un exoma, porque acá estamos hablando de patologías constitucionales, entonces uno puede en un exoma por ahí con un costo y una profundidad no tan profunda, por ahí de piel, que sería lo recomendable en este caso, panear un poco más algunos otros genes dependiendo del panel que se ofrezca. El contacto con España es genial, porque ellos deben saber mucho más que yo, que leí un par de papers, pero bueno, creo que no iría algo indirecto, como es el acortamiento de telómeros, sino con la urgencia del donante y en una, entre comillas, un acondicionamiento ya con la sacitidina dando vuelta, yo iría rápido a descartar una germinal lo más rápido posible, porque si está, sería mandatorio estudiar al hermano antes de empezar. Y además el acondicionamiento también del trasplante se debería ajustar en ese caso. Nosotros haríamos la misma aproximación, Carolina. Andrés trabaja con paneles y si el panel es negativo, por eso que estás comentando que la mayor parte de los germinales no están escritos, sí que hace exoma en los pacientes donde el panel es negativo. O sea que la aproximación es bastante completa y está encontrando muchas variantes que no han sido descritas y que ahora tiene que validar funcionalmente. Sí, es que eso es lo que pasa en los artículos que están publicados. Hay un par de artículos del año pasado que son excelentes,
y varias comunicaciones en EJA que se presentaron sobre germinales y familiares, y el 50% por ahí de los pacientes quedan sin una mutación, que se va revisando todos los años, ¿no es cierto?, esas variables de significado incierto, que por ahí quedan ahí en un gris, y que si uno las revisa de vuelta a los 6 meses, por ahí empiezan ya a ponerse en verde o en rojo, ¿no es cierto? Creo que todo con lo de germinales es un mundo interesante, y no tenemos que olvidarnos que el 5%, capaz más, por lo último que se está viendo, son de origen germinal de todas estas patologías. Llama la atención también un hijo con sarcoma, es decir, tiene un montón de antecedentes que yo urgente trataría de descartar los germinales. Bueno, y por razones de tiempo, que ya estamos un poquito pasados de la hora, la última pregunta que hacen es ¿qué opinan del mantenimiento con azacitidina post-trasplante en este caso? ¿David? Si entra dentro de las posibilidades y teniendo en cuenta todo lo que es el paciente, yo sí que sería partidario de hacer un tratamiento con AZA post-trasplante durante probablemente alrededor de 12 meses. Estos pacientes tienen muy alto riesgo de recaída post-trasplante, y aunque está fuera de indicación, cualquier excusa sería buena. La persistencia de mínima residual por citometría de flujo, alguna cosa así, es lo que nosotros tendríamos que hacer para justificar su empleo, y es lo que probablemente buscaríamos en un paciente con estas características y tan mal pronóstico, incluso post-trasplante. Yo sí que estaría absolutamente por hacerlo. Nosotros en ese sentido lo mismo, y sobre todo identificar precozmente la recaída. Hemos analizado ahora 71 pacientes que hemos trasplantado en Salamanca, y la mediana con mielodisplasia de alto riesgo, la mediana de tiempo hasta la recaída son 108 días. Es decir, que tenemos que hacerle reevaluaciones muy precoces, más 21, más 56, más 80, para identificar rápidamente y con menor carga tumoral, pues esa situación donde podamos poner ese tratamiento preventivo, porque si no, lamentablemente el paciente va a recaer y los resultados del tratamiento van a ser mucho peores. Bueno, si les parece, entonces vamos a dar cierre. Muchas gracias a todos por participar, y por supuesto a nuestros invitados españoles. Esperemos que este sea el inicio de futuras colaboraciones y trabajos conjuntos con nuestro grupo, que para nosotros es muy importante contar con la experiencia de ustedes. Y también agradecer al Laboratorio AVI, que nos apoya para poder hacer todas estas jornadas. Y bueno, muchas gracias. No sé si, Marcelo, querés hacer algún comentario. No, simplemente el mismo agradecimiento que hiciste. Y bueno, nada más, simplemente hacemos la foto de cierre y hasta la próxima. Gracias por invitarnos. Para nosotros es también importante. Muchas gracias. Gracias María, bueno, gracias. Hasta la próxima, entonces. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos, y hay que hacer las fotos, no se borren. Y pongan Vamos a hacer las fotos. ¿Vos, Andrea, la vas a hacer? Sí, ya la hice, recién se la pasé por WhatsApp. Ah, mira. Reuní las tres. Una más que ahí están prendiendo algunas cámaras. Ahora están prendiendo, ¿eh? Ahora prende. Lo hacemos así. Gaby, la la cámara. modifico. Grace, Juan Carlos, está prendida. Vamos, denme un momentito. Vos también, Andrea, ponete en la cámara. Estoy aquí. Porque somos un montón, por suerte. Así. Perfecto. Ya estamos todos, ya se las paso. Bueno, hasta cualquier muchas gracias. Hasta luego. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. Bien, como mandamos.